Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y que estas historias realmente los atrapen. Comenzamos. Era una mañana cualquiera, o al menos eso creí. Tomé el metro en la línea 2, rumbo a mi trabajo. La estación estaba algo tranquila, lo cual no me sorprendió mucho, ya que era una hora en la que la mayoría de la gente aún estaba en casa. Subí al tren y me senté junto a la ventana, mi lugar de siempre. Apenas si quedaban algunos pasajeros a esa hora, pero no me preocupaba. Me sumergí en mis pensamientos y observaba la ciudad mientras el tren avanzaba. El tren comenzó a moverse y todo parecía estar bien, hasta que llegamos a una estación donde, al mirar el letrero, algo me desconcertó. No podía creer lo que veía. El letrero decía Ermita. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me jugaban una mala pasada. Pero no, el letrero seguía diciendo Periférico. Al principio pensé que era alguna especie de error, algo normal, pero empecé a sentirme rara. Miré a mi alrededor. Las personas que estaban en el tren parecían no notar nada extraño, como si todo estuviera perfectamente bien. Yo no podía dejar de pensar en ese letrero que no coincidía con lo que veía fuera de las ventanas. Pasaron varios segundos hasta que me di cuenta de que el tren ya no estaba avanzando por la ruta habitual. De repente, las estaciones parecían desaparecer de forma desconcertante. Las luces del vagón parpadearon y sentí como un escalofrío recorría mi columna. Miré a los otros pasajeros, que seguían en su burbuja, sin parecer percatarse de nada extraño. Yo me quedé inmóvil, mirando el letrero, esperando alguna respuesta de este tren que parecía estar fuera de tiempo. ¿Dónde estábamos realmente? Mi corazón latía más rápido a medida que avanzábamos y el letrero cambiaba una vez más, ahora decía Tlatelolco. Pensé que era un error del sistema o que mi mente estaba jugando trucos. Cuando llegamos a la siguiente estación, el tren no se detuvo. Fue como si hubiéramos continuado por un túnel, sin detenernos ni un solo segundo. La gente seguía igual de indiferente, hasta que alguien, una mujer que estaba cerca de mí, levantó la mirada. Vi sus ojos, no había vida en ellos. Eran vacíos. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, como si fuera una figura espectral. No pude apartar la vista. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos solos en ese tren. Algo más estaba allí, pero nadie lo veía. Recuerdo perfectamente esa tarde. Había tenido un día largo en la oficina, así que tomé el metro para regresar a casa. Subí en Pino Suárez, el vagón estaba vacío, como me gustaba. Me senté junto a la ventana, saqué mis auriculares y me sumergí en la música, esperando que el trayecto fuera rápido. Todo transcurría normalmente, el sonido del vagón resonaba, la gente parecía estar sumida en su rutina. De repente, cuando llegamos a la estación Chola, escuché un susurro bajo, apenas perceptible, como si alguien me hablara al oído. Me quité los auriculares, fruncí el ceño y miré a los alrededores. Nadie parecía prestarme atención. Pero el susurro se repitió, y ahora podía entenderlo claramente: te estoy esperando. Mis manos se volvieron frías. Miré hacia el fondo del vagón y vi a una mujer sentada. Era tan normal en apariencia que no me extrañó su presencia, pero cuando la miré con más detalle, me quedé paralizada. Ella tenía la cabeza agachada, con el cabello largo y desordenado cubriendo su rostro. Lo que me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien fueron sus manos, largas, delgadas y torcidas como garras. De repente, levantó la cabeza lentamente y me miró directamente. No pude apartar la vista. Sus ojos estaban completamente vacíos, negros, como dos agujeros sin fondo. Un grito se formó en mi garganta, pero no pude emitir sonido alguno. En ese momento, el tren se detuvo y la mujer se levantó lentamente, avanzando hacia mí. El vagón se vació en un instante. No había nadie más allí, solo ella y yo. Sentí el aire volverse espeso, como si algo muy pesado estuviera por caer. El tren comenzó a moverse nuevamente, pero yo ya no podía moverme. Cuando me giré, la mujer ya no estaba. Miré hacia la ventana, esperando ver algo familiar,
pero lo único que vi fue una oscuridad densa, como si no estuviéramos en la ciudad, sino en un túnel interminable. Cuando llegué a mi estación, corrí como nunca antes, con la sensación de que la mujer me estaba siguiendo. Pero, al mirar atrás, solo vi la ciudad dormida. O tal vez era un reflejo de lo que había quedado atrás. Era un día común, una tarde cualquiera cuando tomé el metro de regreso a casa. Me subí en la estación Hidalgo y el vagón estaba casi vacío. Como siempre, me acomodé cerca de la ventana y observé cómo el tren comenzaba a moverse. Estaba tan cansada que me sumergí en mi teléfono móvil, apenas notando a los pocos pasajeros que estaban a mi alrededor. Había una chica al fondo, al principio no le presté atención, pero cuando llegamos a la estación Guerrero, me sentí extraña. Miré por la ventana y observé cómo el tren no se detenía. Me levanté rápidamente, pero antes de que pudiera moverme, vi el letrero de la estación. No decía Guerrero, sino Periférico. Me quedé paralizada por un momento, pensando que quizás era mi mente jugándome una mala pasada. Miré a mi alrededor. La chica al fondo también miraba confundida el letrero, como si no supiera qué estaba pasando. Sin decir nada, la chica se levantó, pero sus movimientos no eran naturales. Se levantó de forma rígida, como si fuera una marioneta siendo movida por hilos invisibles. Cuando nuestros ojos se encontraron, me dio un escalofrío. Los suyos eran opacos, como si no tuviera alma. La vi caminar lentamente hacia las puertas, pero antes de bajar, me miró con una expresión de profunda tristeza, como si supiera algo que yo no entendía. Cuando las puertas se abrieron, ella desapareció en el vacío de la estación. Miré a mi alrededor, pero ya no estaba sola. Todos los demás pasajeros me miraban, aunque sus ojos no eran los mismos. No pude soportar más la presión en mi pecho. Me levanté y salí rápidamente del vagón, sin mirar atrás. El pasillo del metro parecía desértico, vacío. Al girarme una última vez, vi en el reflejo del cristal del vagón la silueta de la chica, solo que ahora, ella estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa humana. Era una tarde cualquiera, me dirigía a casa, cansada de un largo día de trabajo. Subí al tren en la estación Bellas Artes. Estaba medio vacío, por lo que pude sentarme cerca de las puertas. El sonido familiar de las ruedas del tren en los rieles me relajaba y me dejé llevar por la rutina del viaje. A medida que el tren avanzaba, noté que las estaciones no eran las mismas. Pensé que era mi imaginación, pero cuando llegamos a la siguiente parada, vi que no era una estación conocida. Nadie parecía inmutarse, pero yo estaba aterrada. El letrero decía Tlatelolco y el vagón permaneció estático. Miré a los pasajeros. Nadie se levantó. El tren siguió, pero ahora me sentía atrapada en un espacio desconocido. Cada vez que miraba a las ventanas, veía algo más. Un reflejo, una sombra que se deslizaba por los rieles. A cada estación, el letrero cambiaba de nombre, pero el tren no se detenía. Las luces parpadeaban con una frecuencia cada vez más errática. Los pasajeros seguían allí, ajenos a todo, como si no estuvieran vivos. De repente, las luces se apagaron por completo. Sentí un aire frío en mi cuello, y cuando miré al frente, pude ver una silueta. Era un hombre de pie, con la cabeza inclinada hacia adelante, pero sus ojos estaban vacíos. La figura empezó a caminar hacia mí, pero no podía moverme, no podía hablar. Entonces, el tren frenó, y la puerta se abrió, revelando un andén oscuro. Pero no era una estación, no había nadie. Al mirar atrás, la figura ya no estaba, pero sabía que algo se había subido al tren conmigo. Recuerdo esa noche con un miedo que nunca me abandonó. Había tenido un día largo, y me subí al metro para regresar a casa. No había mucha gente en el vagón, lo que me permitió sentarme en una ventana. Todo parecía tranquilo, hasta que empecé a notar que algo no estaba bien. Miré a los pasajeros alrededor,
pero uno de ellos me llamó la atención. Era un hombre sentado cerca de las puertas. No parecía particularmente extraño, pero algo en su actitud me inquietó. Estaba muy quieto, demasiado quieto. Cuando miré al reflejo en la ventana, me sorprendí al ver que su figura no se movía, aunque sus ojos sí me miraban fijamente. No parpadeaba, su rostro parecía una máscara. Mi corazón se aceleró. Me giré para observarlo directamente, pero el hombre ya no estaba allí. Sin embargo, cuando miré nuevamente el reflejo, lo vi detrás de mí. Estaba tan cerca que pude sentir su presencia, aunque no podía ver su rostro. El reflejo distorsionaba su imagen. ¿Era mi mente jugando trucos? Al llegar a la siguiente estación, me levanté de un salto y miré hacia la puerta. Pero al abrirse, el vagón ya estaba vacío. Excepto por una figura borrosa en el fondo. Sentí una presión en el pecho y un sudor frío recorrió mi espalda. Miré a todos lados, pero el hombre seguía allí, sonriendo. O al menos, lo parecía. ¿Qué estaba pasando realmente? Espero que les haya gustado el video y que me dejen su suscripción y un gran me gusta. Déjenme en los comentarios su historia de terror y nos vemos en el siguiente video.